Muy buen inicio de semana, ¿cómo están? Fíjense que platicábamos el viernes de por qué se dice tanto a los padres que los premios y los castigos no sirven, pero tienden a usarlos. Y yo les comentaba, pues es que parece que sirven. Y parece que sirven porque resuelven lo inmediato, ¿no? El tema es que, pues al resolver lo inmediato, pues los papás se van con la finta y dicen, pues sí tendió la cama, sí hizo la tarea, sí recogió. El tema es que sí, en efecto, resuelven lo que yo quería. El problema es que mañana hay que ponerle otra condición para que tu hijo haga lo que le pediste. Así es que nunca terminas de generar un hábito. Todos los días tiene que haber una condición. Y cuando tu hijo ya aprende eso, pues al rato te está pidiendo, ¿no? Bueno, pero entonces la hago, pero me das tal cosa, ¿no? O me compras tal otra. Y llega un momento en el que los padres se hartan y entonces lo regañan por abusivo. Pero en realidad fuimos nosotros los que le enseñamos ese camino para que hiciera las cosas. Yo digo un poco en broma y un poco en serio que lo que pasa con los premios es que le estamos pagando por sus servicios. Con tal de que lo haga, le ofrecí cosas. Y entonces, cuando él ya aprendió que solo así lo va a hacer, pues llega un momento en el que él solito ya te pone el cuánto cuesta hacer lo que le pides. Y curiosamente, pues nos acabamos enojando. El tema aquí es que lo que queremos nosotros es que se genere el hábito de hacer la tarea, de bañarse, de poner las cosas en su lugar, de poner la ropa sucia en donde corresponde, de recoger lo que utilizó. Y eso no implica premios, implica consecuencias, es decir, derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los derechos que se derivan de las obligaciones? Bueno, pues aquello que tu hijo sabe que le gusta disfrutar de eso en casa, y entonces cuando cumple con una obligación, de ahí se deriva un derecho. Entonces sabe que si cumplió con hacer la tarea, de ahí se deriva el derecho de hacer aquello que le gusta hacer. Pero para eso debe de cumplir con lo que debe de hacer. Y de ahí surge el deber y el deseo. El deseo se deriva del deber. ¿Te gusta jugar? Cumple con lo que debes. Por eso existen esas dos palabras. ¿Ok? Debo y quiero. Debes hacer tales cosas, quiero hacer tales otras. Y eso es lo que estamos buscando, que encuentre la relación entre una y otra. Por eso tu hijo a veces te dice, es que ¿qué tiene que ver que me quites el videojuego con que haga la tarea? Bueno, pues los tiempos. Si haces la tarea y la terminas a tiempo, te da, valga la redundancia, tiempo de jugar. Pero si no acabaste la tarea en el tiempo determinado, pues se te juntó con la hora de meterte a bañar, de cenar y de irte a dormir. Por lo tanto, no dio tiempo de jugar. ¿Quieres hacerlo correctamente? Y el tiempo que te sobra es el que puedes utilizar para hacer lo que te gusta. Cuando los niños van entendiendo eso, van formando hábitos. De eso se trata la educación. No de ver qué te inventas cada tarde para ver cómo le hago hoy para que mi hijo entienda. Porque entonces se te va acabando la creatividad. Vamos a hablar un poco hoy de qué inconvenientes tiene los derechos y los castigos y los premios y las obligaciones. Y van a ver cuál les conviene más. Hablando de esta
interacción, entre relación que hay entre premios y castigos versus derechos y obligaciones. Fíjense que tendríamos que hablar qué son, ¿no?, los derechos y las obligaciones. Los adultos, en general, nos manejamos mejor con derechos y obligaciones porque es la forma que se parece a cómo se mueve el mundo. Normalmente, nadie nos persigue, pero si queremos obtener algo, sabemos lo que tenemos que hacer para que eso suceda. Cuando alguien es responsable, se nota. La responsabilidad se infiere a partir de los comportamientos específicos que esperamos frente a las exigencias del espacio en el que nos desenvolvemos en cada momento o etapa de nuestra vida. Uno se da cuenta perfectamente de si una persona es responsable o no. En la infancia, en la adolescencia, se muestra por medio de conductas como si tu hijo recoge lo que dejó tirado, si hace la tarea, y entre otros comportamientos. Pero con el paso del tiempo, no se va a ver reflejado ahí. Se va a ver reflejado en cómo maneja un coche o en los acuerdos tomados en un determinado grupo, pero se va a ver evaluado a través, después, con el tiempo, en la que responde en el trabajo o frente a los hijos, por ejemplo. Tender la cama o recoger lo que dejó tirado cuando es niño no es un acto de responsabilidad en sí mismo, pero sí puede ser la manera en la que es posible cuantificar la actitud responsable de alguien en ese momento de su vida. En ese momento es solo una conducta de obediencia. Lo que realmente acaba importando es el hábito que se hace cuando ya no lo persigue la mamá ni el papá y tu hijo lo hace ya en automático. Lavarse los dientes, meterse a bañar, tener arreglado su cuarto. Cuando ya lo hace sin que tú le estés diciendo, quiere decir que ya se hizo hábito y ahí ya vemos la responsabilidad. Ahora, ¿qué características tienen uno en comparación del otro? Los premios y los castigos resuelven lo inmediato y son de corta duración. A diferencia de los derechos y las obligaciones, esos generan hábitos, permanecen durante largos periodos de tiempo y por lo tanto son de larga duración. Todo hábito implica permanencia en el tiempo y siguen siendo útiles en la vida cotidiana. Ahora, hay más características que acompañan como ventaja los derechos y las obligaciones en comparación con los premios y los castigos. Vamos a seguirlos revisando para que tú decidas qué te conviene más hacer y por dónde prefieres educar a tus hijos. Como decíamos hace rato, los castigos, los premios, van a estar sujetos a una inflación constante. Los niños ya no se conforman con el mismo premio las primeras veces y cada vez te van a ir pidiendo más y más. Incluso al recibir la orden te van a empezar a decir frases como, bueno, pero ¿qué me vas a dar? Y ya incluso te empiezan a pedir lo que ellos quieren. Curiosamente, los papás sienten mucho enojo y, aunque son los que les enseñaron que iban a tener que darles algo para que obedecieran, la realidad es que se enojan cuando el niño ya se vuelve un pedidor, ¿no? Ya le pone precio a su trabajo. En cambio, cuando educas con derechos y obligaciones, el énfasis va a estar puesto en el cumplimiento de la tarea, no en la conducta específica, no en si hace la tarea, no si guarda las cosas, sino en que se haga el hábito de hacerlo.
Si hoy no quieres hacer la tarea, no la hagas, pero no vas a jugar. Entonces tú decide. A final de cuentas, lo que queremos es que los niños y los adolescentes vayan cayendo en la cuenta que en sus manos está, si van a poder jugar después, en sus manos está el videojuego, en sus manos está la bicicleta, en sus manos está cómo se pasan el resto de la tarde. En sus manos, si son adolescentes, está la fiesta del próximo viernes. Ellos tienen control sobre su vida, dependiendo de si hicieron lo que estaba determinado para sus obligaciones. El problema de tu tarea no es mío, el problema de tu tarea es tuyo. Y de ti va a depender qué es lo que quieres que pase en tu vida. Tú tienes el control de lo que sucede. Por eso es que siempre les digo que cuando se trata de la obediencia, estamos creando hijos libres. Pero dentro de la libertad está generar que ellos también asuman las consecuencias de sus actos. ¿Qué quieres que pase en tu vida? Decídelo tú. No me vengas después a decir a mí que qué mala soy, que qué malo soy, que por qué no puedes ir, que por qué no puedes hacer. Tú lo determinaste cuando tú lo decidiste. Piénsalo. Premios y castigos convierten a los papás en jueces. En todo momento tienes que estar llevando a cabo un análisis de cada conducta para poder determinar casi la sentencia correcta. ¿Y ahora qué se merece mi hijo? ¿Y ahora qué hizo esto? ¿Cuál sería el castigo adecuado? ¿Y ahora qué se merece? ¿Y ahora qué desgaste tan terrible? ¿Qué pérdida de tiempo? Pero además, yo no sé a ustedes, pero a mí no me da la creatividad para saber, ¿y ahora qué le castigo? ¿Y ahora qué le castigo? Pero si ya le castigué no sé qué, ¿y entonces ahora qué le toca? Toda una revisión detallada de causas, de motivaciones, de frecuencia, todo el tiempo para decidir, ¿y ahora qué se merece? Miren, cuando ponemos consecuencias, lo que hacemos es, ¿qué conductas tiene que llevar a cabo? ¿Cuáles son los derechos? Porque ya sabemos las obligaciones. ¿Qué derechos tiene en casa? Tiene una bicicleta, puede jugar a tales videojuegos, si come todo hay postre. Ya tenemos relacionado perfectamente cuáles son sus obligaciones y cuáles son los derechos en esta casa. ¿Qué puede hacer sin tenerme que pedir permiso? Siempre y cuando cumpla. Y entonces relacionamos perfectamente bien una obligación con un derecho, una obligación con un derecho. Y entonces ya sabe tu hijo, ¿no?, qué corresponde a cada cosa. De esa manera, si faltó a una obligación, este es el derecho que corresponde. No me tengo que estar martirizando, pensando qué, y ahora qué, y ahora qué. Están establecidas. Por lo tanto, es muy sencillo saber qué tengo que supervisar. Es mucho más simple qué debo hacer y por lo tanto qué espera el niño, el adolescente de tal comportamiento, por lo tanto depende tal conducta. Así es que hasta él mismo ya sabe qué toca si no cumple. Quiero que se haga hábito, ya conoce la consecuencia. ¿Qué pasa con los premios y castigos? Ponen el acento en la situación. La cama, el juguete recogido, la tarea hecha, la mesa que quede en orden. Y lo que queremos en realidad es el hábito. No nada más que todo se resuelva por hoy. Así es que
lo que nosotros queremos es que en realidad el hábito esté en orden. Eso es lo que en realidad queremos. Y cuando nosotros ponemos esa responsabilidad solamente en el hecho, solucionamos el tema por hoy. Pero solucionar el tema por hoy solamente hace que todos los días tú vuelvas a tener las mismas preocupaciones. Nunca acabas palomeando el asunto y diciendo, bueno, ya, mi hijo ya aprendió a lavarse los dientes, ya me puedo despreocupar. Nunca. Y entonces imagínate, mientras tu hijo va creciendo, la situación sigue en las mismas. Porque sigues teniendo que cuidar y sigues teniendo que darle la orden de que se lave los dientes, sigues teniendo que verificar que se los lave, y nunca terminas por decir, bueno, ya aprendió a lavarse solo los dientes, ya tenemos esa actividad palomeada, ya no necesito estar checando, ya está grande, ya hizo ese comportamiento suyo. No. Todos los días tienes que seguir verificando que se lave los dientes. Todos los días tienes que estar ahí. Todos los días le tienes que dar un premio por lavárselos. ¿Se imaginan en qué se convierte la vida así? Probablemente muchos de ustedes así viven. Y entonces, todos los días gritas. Todos los días te peleas. Por cada cosa que tu hijo tiene que hacer. No hay espacios para la armonía. Todo el día te vuelves el papá o la mamá histérica. Y lo último que tienes ganas es de convivir. Ya mejor ni le mueves. O ya acabas tirando la toalla, como se dice, y que haga lo que se le pegue la gana. Y no puedes entender cómo en otras familias los hijos hacen las cosas bien. ¿Cómo le habrán hecho en esas casas? ¿Hicieron magia? No, hicieron hábitos. Porque desde que eran muy pequeños, los niños empezaron a hacer hábitos en las cositas para las que ya estaban listos para encargarse. Y entonces solamente los hábitos más complicados son a los que se les está dando seguimiento. Así es que encárgate de hacer hábitos y no de resolver el problema de cada día, para que ese día digas, bueno, por lo menos hoy ya la libré y mañana vuelvas a empezar desde cero. Y bueno, para cerrar un poco el tema de premios y castigos, derechos y obligaciones, cuando estamos educando con premios y castigos, la responsabilidad de todo esto en el proceso educativo se la estamos dejando a los padres en lugar de a los hijos. Porque los padres están teniendo que idear qué castigo poner. De tal manera que si el niño no acaba obedeciendo es porque el papá no puso un buen castigo o no hizo la oferta correcta de premio para que el niño decidiera que mejor obedecía. Y entonces claramente el que se equivocó fue el papá. En cambio, cuando estamos educando por derechos y obligaciones, la responsabilidad la tiene el niño, porque el niño sabe perfectamente cuál es la consecuencia de sus actos y el niño decide qué es lo que quiere para su vida, qué es lo que quiere para él, y en función de eso toma una decisión. Ahora, los papás muchas veces me dicen, es que yo quiero que mi hijo tenga la responsabilidad de lo que hace. Bueno, pues entonces edúcalo con derechos y obligaciones, porque él va a ir eligiendo qué pasa gracias a sus actos. Y lo que el adulto hace es solamente estar supervisando que de verdad la consecuencia se cumpla. Primero, el adulto supervisa que el niño haya hecho o no haya hecho
lo que le tocaba hacer, sus deberes, como decimos siempre los adultos. ¿Ya cumpliste con tus deberes? Bueno, si sí los hizo, va a tener derecho de hacer lo que le toca, porque cumplió con sus deberes, con sus obligaciones. Y si no las hizo, el adulto está para supervisar que se respete la consecuencia. No tiene que partirse la cabeza pensando ¿y ahora qué le pongo? No tiene que ver ¿y ahora qué creatividad para ver ahora qué consecuencia le ponemos? Tiene solamente que hacer cumplir lo que el niño ya sabía que le tocaba hacer. Así es que necesitamos tener muy claro cuáles son los derechos de lo que el niño goza para que cumpla. Y entonces desde ahí nos volvemos supervisores. Es mucho más sencilla la vida para que supervisemos. Y bueno, de esto es de lo que va a depender la educación, y nosotros vamos a seguir el proceso educativo de una mucho mejor manera. Aunque recuerden que educar implica invertir tiempo, ya sea nuestro o de las personas a quienes les dedicamos, les pedimos el cuidado de nuestros hijos. No nada más están ahí para ver si nuestros hijos hacen o no cosas peligrosas. También están ahí para ayudarnos a educar. Es momento de decir hasta mañana. Que tengan muy buen provecho, que tengamos una linda tarde y hasta mañana. Audiocentro.